Bueno, para explicarnos acerca de las consideraciones que debe tener la población en este sentido, porque un desastre, ¿no? Un movimiento sísmico no debe causarnos alarma, sino, digamos, tener toda la información, toda la orientación para actuar, tener una capacidad de respuesta también en tranquilidad. Nos va a permitir tomar decisiones adecuadas. Está con nosotros Patricio Valderrama, él es especialista en desastres naturales, a quien agradecemos la deferencia con Radio Uno. Patricio, muy buenas noches, bienvenido a Radio Uno. ¿Cómo están, Braulio y Jessica? Buenas noches. Gracias por la llamada. Muy bien, Patricio. Bueno, acabamos de sentir pues un movimiento telúrico en el sur del país, en Tacna, en Moquegua. En este caso de los movimientos sísmicos, ¿qué consideraciones debe tener la población luego de haberse producido un movimiento telúrico? A ver, primero hablemos de este movimiento que ha sido de una magnitud, una magnitud de moderada a leve, ¿no? Pero sin embargo ha tenido la característica de una profundidad muy baja, ¿no? 18 kilómetros de profundidad es poco para este tipo de sismo de 5.4. Entonces, las ondas sísmicas han viajado poco en el terreno y se han sentido fuerte, ¿no? La población lo ha sentido fuerte, causando alarma, ¿no? Al momento ya tenemos 5 réplicas, 6, acaba de ocurrir una sexta, registrada por el Servicio Sismológico Nacional, todas con unas características muy similares, ¿no? Una magnitud 3.7, 3.4, 3.6, 3.8 y todos casi a la misma profundidad del sismo original, lo cual indica que esto es una reactivación de una falla geológica, ¿no? Esto es una liberación de energía muy local, muy focalizada y sobre todo repetitiva, ¿no? Es por eso que estamos sintiendo varios sismos y seguramente vamos a sentir varios sismos más, por supuesto con la atingencia de que la magnitud cada vez va a ser menor y por lo tanto la posibilidad de que ocurra un sismo más grande es muy lejana, ¿no? Entonces esto tiene que llamar a la calma a la población. Esto, ¿cómo está? Muy buenas noches, Patricio. Esto es un desfogue, definitivamente, pero hay que también manifestar que no estamos muy acostumbrados a estas réplicas tan continuas y algunas que se han llegado a percibir, ¿no? Eso también es una característica diferente de este movimiento telúrico. Sí, por supuesto, hay que entender que este no es un sismo como los que normalmente sentimos, que son los de subducción, que es por el choque de placas. Este sismo no es por un choque de placas, es por la liberación de energía acumulada en la corteza. Por eso se llama una falla geológica, es una zona de debilidad de la corteza. Entonces, su característica es esto, de que el sismo principal junto con las réplicas tienen muy poca profundidad, ¿no? Y esto hace que la liberación de energía sea por pulsos, tal como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, sí, vamos a tener varias réplicas más y por supuesto hay que mantener la calma. Como dije, la mayor cantidad de energía ya fue liberada, entonces la posibilidad de que ocurra un sismo mayor es muy poca. Patricio, y digamos, esta reactivación de la falla geológica debe poner en alerta a la población, digamos, de la zona donde se ha producido este movimiento. No necesariamente, porque estamos hablando de magnitudes leves, 3.7, 3.4, si estás caminando en la calle a buen paso no lo sientes, ¿no? Pero sin embargo, dada el periodo de retorno, la repetitividad de estos eventos, sí vale la pena que las autoridades correspondientes le den una mirada a las construcciones, a los hospitales, a los servicios de primera necesidad para ver cuál es su estado, ¿no? Porque ya son varias horas de varios movimientos sísmicos y algunas viviendas probablemente podrían sufrir una fatiga, ¿no? ¿Puede todavía haber más réplicas? Sí, sin duda. Todas muy parecidas a las que estamos teniendo. Magnitud baja, 3.7, 3.4, 3.8, 3.5, una profundidad superficial, 12 kilómetros, 15 kilómetros, y eso, ¿no? Esto genera que se sienta como una intensidad entre 3 a 2, principalmente en las zonas muy cercanas a donde ocurren, ¿no? Que en este caso es el distrito de Omate.
Muy bien, y en este sentido, por ejemplo, lo que nos has brindado acerca de la continuidad de las réplicas, por historia, por, no sé, por estadística, entonces entendemos que una réplica no supera, digamos, al sismo principal. Sí, no, nunca. La réplica siempre tiende a ser la liberación de energía residual del sismo principal. Entonces, el sismo principal en este caso fue un 5.8, que liberó la energía mayor, digamos, y estas réplicas es la liberación de energías residuales, lo que queda mientras se acomoda esta zona de debilidad, ¿no? Hay que estar atentos, pero como le dije, la posibilidad de que vuelva a ocurrir un 5.8, un 5.4, así que nos haga saltar de la cama, digamos, es muy, muy baja. ¿Es posible conocer tal vez, no sé, un mapa digamos, de dónde se pueden producir una reactivación de una falla geológica o eso no se puede, digamos, desarrollar? La cordillera de los Andes es como un pan bien horneado, que su corteza está llena de fracturas. Cada una de esas fracturas es una falla geológica. Entonces, dependiendo de la edad, de la recurrencia, este tipo de eventos pueden ocurrir en cualquier parte de los Andes, principalmente, en la costa también, por supuesto, en la selva, claro que sí, pero dada la característica del sur del Perú, que es una zona muy volcánica, una zona con un relieve muy parado y la presencia de volcanes, es bastante común este fenómeno que ocurra en el sur del Perú. Y bien, Patricio, tú sabes que en el sur del Perú, en Tacna, estamos, digamos, por decirlo de alguna manera, acostumbrados, somos caseritos, siempre sentimos estos movimientos telúricos, como que también igual estamos siempre viendo, siempre atentos, uno no puede evitar de repente sentir un poco más de lo normal, digamos así, y ponerse un poco nerviosos, pero yendo a este cuadro comparativo que tú nos dices sobre la liberación de energía, pero hay movimiento de placa, ¿cómo queda entonces? Se libera energía, esto nos alivia a que, tú sabes que la liberación de placas es algo que es bueno, es positivo, que se dé constantemente, eso es lo que los especialistas siempre nos indican, pero en referencia al temblor que siempre, al terremoto que está, digamos, previsto según las características que se dé para esta zona por la condición geográfica, ¿esto colabora, ayuda a que esto minimice también? No, este tipo de sismos que estamos sintiendo tienen una mecánica totalmente distinta. El gran evento que se espera para Tacna está relacionado al choque de placas, a la placa de Nazca y a la placa continental. Entonces, ese riesgo, ese factor sigue latente, hay que estar siempre muy atentos a eso y por supuesto para eso existe la preparación, los simulacros, la mochila de emergencia, el plan de emergencia familiar, porque esos eventos no sirven de nada, son familias distintas, digamos. Patricio, yo sé que esta pregunta va a sonar, a veces sorprende un poco a los especialistas, pero tú eres tacneño y también has escuchado los cuentos de la abuelita Nazaria, que decía que cuando hay un temblor el clima va a cambiar. Y aunque algunos especialistas dicen que eso no es cierto, pero sabemos que en la realidad a veces ocurre. ¿Puedes instruirnos, por favor, esta situación? Porque esto ¿se da o no se da? Les agradezco mucho. Bueno, yo no soy tacneño, soy de Cusco, de hecho también soy del sur. Y bueno, lo que pasa ahí es una simple causalidad, ¿no? Es una causa y efecto. Si es que el clima tendría que cambiar en Omati, donde ha ocurrido el sismo. Y además hay que decir que los sismos es un fenómeno que ocurre a varios kilómetros de profundidad. Lo hemos podido ver, 16, 18, 15, 12 kilómetros de profundidad por debajo de nuestros pies. Mientras que los fenómenos atmosféricos como el clima, la lluvia, las nubes, el viento, ocurren a decenas de metros por encima de nuestras cabezas, en la atmósfera. Entonces, son mecanismos totalmente diferentes. Los sismos no producen cambios de clima, ni variación, ni nada. Entonces, por ese lado hay que estar tranquilos. Para contarles que acaba de ocurrir una réplica más, entonces ya serían 7. ¿Tienes las características, Patricio? Sí, este ha sido más fuerte que las anteriores, magnitud 4.4, una profundidad de 19 kilómetros y ha sido sentido de forma importante en Omate. No, esta es la réplica más fuerte desde el sismo original de 5.8. Lo cual nos indica entonces que las réplicas sí pueden aumentar en su intensidad.
Sí, pero nunca van a ser mayores que el sismo principal. En este caso, el sismo principal ha sido 5.4 y esta réplica ha sido de 4.4. Es 30 veces más débil que el sismo original. Patricio, un poquito Es conforme a lo esperado. para poder orientar a la población, nos consultan, se habla de magnitud e intensidad. ¿Cuál es la diferencia, digamos, en estos dos conceptos que probablemente se utilicen en forma incorrecta a veces, ¿no? Ya, la magnitud es el número de DNI del sismo. Ya, eso no cambia. Ya. ¿No? El que acaba de ocurrir es una magnitud 4.4 y listo, con una profundidad tanto y unas características exactas. Es un número de DNI. Mientras que la intensidad varía muchísimo. Primero es cuán lejos estamos del epicentro. Si estamos muy cerca del epicentro, lo vamos a sentir muy fuerte. Si estamos a 20, 30 kilómetros, lo vamos a sentir más suave. Si estamos a 50 kilómetros, ya no lo vamos a sentir. Entonces, esa es la diferencia. La magnitud se escribe con números arábicos, los números normales, y con decimales, 4.4, 3.7, 4.2, mientras que la intensidad se escribe con números romanos, y estas pueden variar. Por ejemplo, el sismo que acaba de ocurrir, la réplica que hemos comentado, se ha sentido con una intensidad de 4 en Omate, 3 en Arequipa, 2 en Nazca. Esos números varían de acuerdo a la sensación, a la distancia, al tipo de edificio, mientras que la magnitud es única, 4.4. Interesante y pedagógica la explicación, creo que ya tenemos conocimiento entonces de la diferencia, ¿no? Nos consultaban las personas. Patricio, ¿qué recomendaciones en todo caso podríamos emitir a la población respecto a la ocurrencia de un movimiento sísmico? ¿Cómo debe prepararse la población? Primero, mantener la calma, conocer las zonas de seguridad interna del lugar donde estemos, si estamos en un cine, si estamos en nuestro trabajo, si estamos en nuestra casa. Hay que conocer la zona de seguridad interna en la casa, cuáles son las columnas con las vigas, las cuales están lejos de las ventanas, de algún objeto que pueda caer, ¿no? En lo posible, si es que se puede evacuar inmediatamente la vivienda, hacerlo. Pero de no ser posible, si es que se tiene que bajar gradas, si es que se tiene que pasar por ventanales, no hacerlo y evacuar siempre cuando el movimiento ya terminó y con la mochila de emergencia. Y sobre todo, hablar de este tema. Los sismos son un fenómeno tan natural como la lluvia. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar conscientes, tranquilos, instruir a los más pequeños para que no les agarren mucho miedo, ¿no? Y estar preparados. Hay que conversar del tema y que estos pequeños eventos que están ocurriendo sirvan para mejorar nuestra resiliencia ante estos fenómenos. Muy bien, Patricio, has sido muy amable por los minutos concedidos a Radio 1 y te agradecemos por la orientación que nos has dado, muy pedagógica, por cierto. Muchas gracias, como siempre un placer hablar con ustedes. Gracias, Patricio. Ya sabes que acá en interno te mandan saludos y te aclaman por Tacna, Patricio, por favor, ya te consideramos un tacneño. Ven, claro, por favor, sí. Y cuando estés por acá, obviamente te vamos a recibir con los brazos abiertos aquí en Radio 1. Yo encantado, muchísimas gracias.